sesión del curso de metrología impartido por la ingeniera Carolina Nuila. En la sesión anterior, se abordaron los conceptos básicos de metrología, se definió qué es la metrología, su clasificación y también se vio a detalle cada uno. Así como también pudimos conocer algunos de los instrumentos que se utilizan en el medio y conocimos algunos institutos que trabajan con la metrología. Con esto, el día de hoy se continuará abordando de esta importante temática. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra a la ingeniera Nila para que pueda dar inicio. Adelante, ingeniera. Muy buenas noches. ¿Me confirman, por favor, que me escuchan? Sí se escucha, ingeniera. Muy bien. Muchas gracias por estar acá nuevamente. El martes anterior nos habíamos quedado en esta diapositiva. Vamos a hacer un resumen, entonces, de lo que hemos visto hasta ahora. La metrología es la ciencia de las mediciones, pero para fines prácticos, la metrología industrial es la que se encarga de la calibración de los equipos que influyen en la calidad de los productos. La metrología industrial es la que se aplica en las empresas, es la que ustedes como ingenieros van a tener que gestionar al interior de sus trabajos. Habíamos hablado del inventario metrológico, habíamos hablado de los equipos que se envían a calibrar. De lo que no hemos hablado es del resultado de la calibración. El resultado de la calibración lo vamos a ver ahora, creo que lo mencioné, es un informe o certificado de calibración y una viñeta o etiqueta. Este certificado de calibración del equipo es el que les sirve a ustedes para enfrentar las auditorías, es el que les sirve a ustedes para saber si el instrumento de medición o equipo de medición es el apropiado. Y está también este certificado diciéndonos si el equipo se encuentra dentro de los errores máximos permisibles que les van a permitir respetar las tolerancias de su proceso, ¿verdad? Entonces, ese es el fin de la metrología, calibrar los instrumentos de medición, obtener un certificado, interpretar el certificado, ver si el equipo todavía les es útil para su proceso y establecer una programación, ya sea anual, una programación anual de la calibración de los instrumentos de medición, ¿verdad? Porque lo puede pedir ISO 9001-2015 o lo puede pedir alguna norma de evaluación de la conformidad, como lo es la 17025 versión 2017. Y técnicamente también las empresas que, aunque no estén certificadas, trabajan con la filosofía de calibrar sus equipos de medición. Les había dicho de que el vocabulario internacional de metrología viene siendo la Biblia de todos los que somos metrólogos, ¿verdad? Porque en este vocabulario nosotros vamos a encontrar algunos términos que a ustedes en las empresas les van a ser útiles como ingenieros o como encargados de la calidad dentro de sus empresas. Les había dicho también que el vocabulario internacional de metrología que deben de utilizar es de la versión 2012. Sin embargo, el año pasado estuvimos trabajando junto con el OSN, Organismo Salvadoreño de Normalización, sobre las actualizaciones del BIM que va a salir próximamente. No sé si es 2021 o 2022. El vocabulario internacional de metrología, como lo vamos a ver en las diapositivas, tiene la siguiente estructura, ¿verdad? Primero tiene todas las convenciones, ¿verdad? Las convenciones lo que tienen son todas las reglas terminológicas,
tiene estas reglas terminológicas en donde los conceptos están distribuidos en 5 capítulos, ¿verdad? Tiene también números de referencia, tiene también sinónimos y algunos caracteres en negrita que ustedes cuando puedan bajar ese es gratuito, el BIN es gratuito, pero deben de bajarlo del Centro Español de Metrología, del CEM, ¿verdad? Para que estemos en sintonía con los documentos que ustedes van a tener como apoyo, ¿verdad? También estas convenciones nos hablan del uso de las comillas, del signo decimal, ¿verdad? Pero básicamente encontramos que el BIN se distribuye en los siguientes apartados. En magnitudes y unidades. Vamos a ver, yo tengo aquí un extracto del BIN. En el apartado 1 tenemos lo referente a las magnitudes y unidades. Acá el primer concepto que encontramos es el 1.1, magnitud. Por magnitud entenderemos la propiedad de un fenómeno, cuerpo, sustancia, que puede expresarse cualitativamente mediante un número y una referencia. Por ejemplo, la carga eléctrica, ¿verdad? La carga eléctrica se la representa por una carga eléctrica del protón, ¿verdad? Es un símbolo que no se lo puedo mostrar, pero así sucesivamente. También está la magnitud resistencia eléctrica, cuyo símbolo es R. Otro de los conceptos que están dentro del BIN es el 1.2, que se conoce como la naturaleza de una magnitud. No voy a ahondar en estos conceptos y nos podemos pasar entonces al segundo apartado, que luego vamos a ver qué compone cada uno de ellos. El segundo es referente a las mediciones. Ahí dice medición, pero el 2.0 es referente a las mediciones. El primer concepto, en el 2.1 que encontramos en el BIN, es el concepto de medición. Fíjense bien, es el proceso que consiste en obtener experimentalmente una o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud. Las mediciones no son de aplicación a las propiedades cualitativas. Una medición supone una comparación de magnitudes o el conteo de entidades. Y una medición supone una descripción de la magnitud compatible con el uso previsto de un resultado de medida, un procedimiento de medida y un sistema de medida calibrado, ¿verdad? Todo esto conforma un procedimiento de medidas especificado, incluyendo las condiciones de medida. Dentro de este segundo apartado también vamos a encontrar el concepto de metrología, que ustedes ya se lo pueden. Es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Dentro de este apartado 2 también encontramos la definición de mensurando. La definición de mensurando es la siguiente: magnitud que se desea medir. Eso es lo que se conoce como mensurando. ¿Se recuerdan de que les había dicho que calibrar era comparar las lecturas de un equipo o un instrumento de medición denominado mensurando con las lecturas de un equipo con mejores cualidades metrológicas llamado patrón, ¿verdad? Cuando es metrología química no se habla de patrón, sino que se habla de material de referencia. También dentro del BIN se encuentra la definición de material de referencia. Material de referencia, en este caso, certificado. En el apartado 3 vamos a encontrar toda la clasificación de los dispositivos de medida. Se define instrumento de medida, ¿verdad?
como un dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo o asociado a uno o varios dispositivos suplementarios. Dentro del BIM también encontramos la definición de sistema de medición, que es muchas veces lo que ustedes van a tener dentro de sus empresas. Van a tener un sistema complejo en el que puedan hacer calibraciones en las magnitudes de masa, en la magnitud de temperatura y en la magnitud presión, ¿verdad? Eso se lo denominan sistemas de medida. Los dispositivos de medida pueden ser dispositivos indicadores. Son esos instrumentos de medida que producen una señal de salida con información sobre el valor de la magnitud medida. Hay instrumentos de medida con dispositivos visualizadores. Hay instrumentos también indicadores, ¿verdad? Acá en este apartado de los dispositivos para medir es donde se define también la escala de un instrumento de medición. En el apartado 4 se refiere a, bueno, siempre en el mismo apartado 3, ahí se define también lo que es medida materializada, lo que es transductor de medida, lo que es un equipo sensor y un equipo detector. Y creo que en unas diapositivas están algunos ejemplos. Y se habla también del concepto de ajuste, ¿verdad? Creo haberles dicho el martes pasado que no debe confundirse el término calibración con el término de ajuste. El ajuste es llevar a un funcionamiento adecuado para su uso al equipo de medición. Por ejemplo, puede recibir el ajuste un micrómetro, ¿verdad? Porque un micrómetro le podemos ajustar la escala a 0, haciéndole girar el cilindro con una llavecita. Entonces ahí lo estamos llevando a un estado de funcionamiento correcto para su uso. Ese es un ajuste. Podemos ajustar las balanzas y las básculas cuando son mecánicas porque tienen un dispositivo también para realizar el ajuste. Podemos hacer ajuste al equipo de medición denominado manómetro. Perdón. El manómetro tiene la posibilidad de que se le retire la carátula cuando son manómetros de alta exactitud, ¿verdad? Se le puede retirar la carátula y se le puede realizar el ajuste en el punto 0, en el punto de referencia, en el punto de inicio. Y por lo general se hace un ajuste a la mitad de la presión de trabajo. Si tenemos un manómetro de 0 a 300 PSI, se le puede realizar el ajuste en el punto 0 y en el punto intermedio, ¿verdad? Que sería 150 PSI. Entonces, no debe confundirse el término calibración con el término ajuste, ¿verdad? Tampoco debe confundirse con el ajuste de 0 de un sistema de medida. También eso es necesario hacerlo dentro del protocolo de calibración que tiene un metrólogo, ¿verdad? En el siguiente apartado están las propiedades de los dispositivos de medida. Estas propiedades, por ejemplo, son el intervalo nominal de indicaciones, el intervalo de indicaciones en blanco, amplitud de un intervalo de medida, cuál es un valor nominal, cuál es el intervalo de medida que se necesita calibrar, la condición de un régimen estacionario, la condición nominal de funcionamiento. No me detengo acá porque esos son términos que se utilizan más adentro de un laboratorio, ¿verdad?
Por último, el apartado 5, que se refiere a los patrones de medida, define como patrón de medida la realización de la definición de una magnitud dada con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociado, tomada como referencia. Dentro de estos conceptos de patrones de medida también va a aparecer el concepto de material de referencia. Les decía que en la metrología química no hay patrones, sino que lo que se utiliza son patrones de referencia. Entonces, en el apartado 5 vamos a encontrar la definición de patrón internacional, de patrón nacional de medida, de patrones primarios, de patrones secundarios, toda la estructura que se conoce como patronaje. Recuerden que al interior de las empresas, ustedes deben de tener, además del certificado de calibración, además de la viñeta que dice el estado de calibrado de un equipo, deben de tener el diagrama de trazabilidad, deben de tener la carta de trazabilidad. Y esto no es más que un documento que hace referencia al sistema internacional y hace referencia hacia institutos de metrología científica y hace referencia también a institutos nacionales de metrología de cualquier parte del mundo, a los INM y a los laboratorios secundarios que proveen trazabilidad, ¿verdad?, a los patrones de medida. Sí, yo creo que en las últimas diapositivas es que hablamos de la trazabilidad, pero la trazabilidad es esa cadena ininterrumpida de mediciones que va desde un patrón de la más alto nivel, de la más alta jerarquía, como podría ser los patrones que están en el Buró Internacional de Pesas y Medidas, BIPM, luego pasa por los INM, Institutos Nacionales de Metrología, luego baja a la red de laboratorios secundarios, luego a los proveedores de servicios de metrología y directamente va hacia el laboratorio de control de calidad de las empresas, hacia los equipos de medición que tienen las empresas y finalmente esa trazabilidad llega al producto, constatando, confirmando que el proceso fue realizado con equipos de medición que son confiables. Permítanme. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí se escucha. Vaya, gracias, Camila. También se ve la portada del Vocabulario Internacional de Metrología. Por el momento todavía no. Ya vamos a compartir entonces. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí se ve. Vaya, y sí se puede ver la portada, ¿verdad? Del Vocabulario Internacional de Metrología, que todos deben de tener en sus carpetitas electrónicas, ¿verdad? En su carpetita de metrología. Ahí ven que se llama Vocabulario Internacional de Metrología, los conceptos fundamentales, generales y términos asociados. Se está mostrando la tercera edición que yo les decía, 2012, ¿verdad? La edición antigua fue la del 2008 y abajo ustedes pueden ver cuáles son las instituciones que colaboran en la actualización de ese vocabulario. El BIPM,
que es el Buró Internacional de Pesas y Medidas, la IEC, ¿verdad? La Comisión Internacional de Electrotecnia, la IFCC, la ILAC, que es la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, la ISO, que es muy conocida por ustedes, la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿verdad? La IUPAC y la OIML. De estas, tal vez las dos más importantes desde el punto de vista metrológico sea el BIPM, el Buró Internacional de Pesas y Medidas, y la OIML, que es la Oficina Internacional de Metrología Legal. El BIPM emite muchos documentos relativos a las calibraciones de los equipos de medición. También la OIML. La OIML es la que emite una serie de documentos, una serie de guías y una serie de recomendaciones para aplicar mejor la metrología. Estas, como pueden encontrar también otros vocabularios internacionales de metrología, el INACAL, que es el Instituto Nacional de la Calidad de Perú, también tiene su propia traducción, ¿verdad? Del BIM. Dicho sea de paso, existe el BIML, ese es el Vocabulario Internacional de Metrología Legal. Este es el BIM, ¿verdad? Sin la L. Esa es la estructura del BIM de la que les estuve hablando. Me faltó decir que el BIM tiene un anexo A, que es un anexo informativo, en el que se presentan todos los diagramas conceptuales, ¿verdad? Tiene la bibliografía, listado de siglas y un índice alfabético. El BIM tiene mucho campo de aplicación, no es exclusivo de los metrólogos, como ustedes pueden ver. Le sirve a los científicos, a los ingenieros, a los físicos, a los químicos, a los médicos, a los biólogos, a los docentes, a los estudiantes y a todo el que quiera aplicar de forma correcta los términos metrológicos. Sirve también para organismos gubernamentales, para asociaciones empresariales, para comités de acreditación, para las entidades reguladoras y asociaciones profesionales. Estos son algunos de los conceptos que tiene el apartado 1. Se habla de la magnitud, la naturaleza de una magnitud, del sistema de magnitudes, cuál es la magnitud base, cuál es una magnitud derivada. Pero dentro de todos estos, es importante que los aquí presentes en este curso sepan qué es el Sistema Internacional de Magnitudes, ¿ya? Ese Sistema Internacional de Magnitudes o Sistema Internacional es el que se debe aplicar, ¿verdad? Y es el que vamos a hablar un poquito ahora, que contiene 7 unidades base, ¿verdad? El SI, que se abrevia S mayúscula y mayúscula. Dentro de esta también se presentan definiciones para Sistema Internacional de Unidades, que es el concepto 16, el valor de una magnitud, que es el concepto 19, la escala de valores, que es el concepto 27, y la escala de referencia convencional, que es el concepto 29. Como les digo, estos conceptos ya sería cuando ustedes ya tengan una esquina metrológica dentro de sus empresas y ya hagan los cálculos de error e incertidumbre y diseñen sus propias hojas de cálculo. Porque, bueno, la metrología, como les digo, el resultado es un certificado de calibración, pero dentro de ese certificado lo que encontramos es la tabla de resultados. Y dicho así en palabras simples, en la tabla de resultados, el trabajo del metrólogo consiste en calcular el error de medición que tiene el equipo, compararlo dentro del procedimiento, si está dentro de los errores máximos permisibles o el EMP,
y calcular la incertidumbre. Ya para el cálculo de incertidumbre se necesitan conocimientos de matemática, de derivadas, de integrales y de diseñar esas hojas de cálculo en las que se involucra una incertidumbre expandida que va a involucrar a incertidumbres tipo A que provienen de cálculos estadísticos y la sumatoria de todas las incertidumbres tipo B que afectaron al momento de la calibración. En el segundo apartado del BIM podemos encontrar todos estos conceptos, el de medición, el de metrología, el de mensurando, el de principio de medida, el método de medida, el procedimiento de medida. Acá un elemento importante es el procedimiento de medida o el procedimiento de calibración. Cuando hablamos de un procedimiento de calibración, es que está basado en una guía internacional, en una recomendación internacional, guía en una norma técnica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí y en todo el mundo, la calibración de una balanza obedece a un procedimiento de medida, obedece a un procedimiento de calibración y por lo general tiene 3 pruebas de rigor. Estas 3 pruebas son la prueba de la excentricidad de una balanza, la prueba de repetibilidad de una balanza o instrumento de pesaje y la tercera prueba que se denomina el error de indicación, entre paréntesis, error de indicación o antes se llamaba linealidad. Entonces, este procedimiento o este procedimiento de medida o de calibración lo aplican aquí en Perú, en Japón, en México, ¿no? ¿Por qué? Porque es un documento internacional que sirvió de referencia para hacer ese procedimiento de calibración, ¿sí? Entonces, es necesario que siempre se diga de dónde se tomó o de dónde se diseñó ese procedimiento de medida o ese procedimiento de calibración. Para el caso de una balanza, la fuente puede ser la OIML R76. Para el caso siempre de la balanza, puede ser la guía SIM del 2009. Puede ser un procedimiento ya diseñado, por ejemplo, el procedimiento que ya tiene el Centro Español de Metrología o el procedimiento que tiene una asociación que se llama Eurachem. También, dicho sea de paso, aquí en El Salvador ya se tiene la norma técnica salvadoreña para la calibración de los instrumentos de pesaje, ¿verdad? Entre paréntesis, balanzas y básculas. Dentro del mismo, dentro del conjunto de definiciones, en el apartado 2 de mediciones, encontramos el resultado de la medida. Perdón. El resultado de la medida, el resultado de la calibración, como les hablaba, es un cuadrito, ¿verdad? En donde básicamente los metrólogos vaciamos la siguiente información. La primera columna podrá tener el valor nominal o el valor de referencia que estamos queriendo calibrar. Por ejemplo, el valor nominal o el valor de referencia podrían ser 10 milímetros. El valor calibrado nos da 9.99. En términos prácticos, el error será valor calibrado, la segunda columna que es 9.99, ¿verdad? La tercera columna será la del error, que sería el valor calibrado menos el valor nominal o el valor de referencia. Entonces, el error sería de menos 0,01 milímetro. Y luego viene la cuarta columna, que es la incertidumbre, pero no es un tipo de incertidumbre cualquiera. La incertidumbre que se debe reportar siempre en los certificados es la incertidumbre expandida, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver más adelantito las partes del certificado.
en los conceptos que les dije en el concepto del apartado 2 están mediciones y que dentro de eso el más importante era saber cuál era la definición de metrología y la definición de mensurando. En el apartado 3 de los dispositivos de medida hay dos conceptos que les leí, que era el instrumento de medición y el instrumento de medición con dispositivo indicador. Ahí hemos puesto un multímetro, muchas veces le llamamos tester, pero lo que está ahí en amarillito es un multímetro. La siguiente es una balanza, el tercero es un manómetro y el último es un calibrador universal, ¿verdad? O calibrador Vernier. Hay instrumentos de mediciones que reproducen o proporcionan de manera permanente durante su uso magnitudes de una o varias naturalezas, cada una de ellas con un valor asignado. Ahí están los ejemplos, una pesa patrón, un medidor volumétrico, ¿verdad? Una resistencia eléctrica patrón, una regla graduada, un bloque patrón, un generador de señales patrón e insisto, para la metrología química, materiales de referencia, los MRC, materiales de referencia certificados. Acá hay otros ejemplos, ¿verdad? De dispositivos de medida, una masa, una balanza, una báscula, un espectrómetro de masa y un anemómetro, mismo que ya conocieron en la sesión del martes pasado. Luego, en el apartado 4, las propiedades de los dispositivos de medida. Hablábamos de la amplitud, hablábamos del valor nominal, hablábamos del intervalo de medida. Yo creo que en esta nueva versión se va a hablar del intervalo de trabajo, ¿verdad? Porque en la metrología siempre se calibra un intervalo de trabajo. De nada me sirve estar calibrando puntos en los que nunca voy a utilizar en la empresa. Debo de calibrar siempre dentro del intervalo de trabajo. Y por último, dentro del BIM hablábamos de toda la serie de los patrones de medida y de su uso práctico, ¿verdad? Ahí está una pesa, pero esa pesa está bien fea, está bien viejita, ¿verdad? Es los patrones de masa. Se clasifican en especiales, finos y medios. Los patrones de masa especiales son los que tienen acabado espejo, no como esa figurita que hemos puesto ahí, que creo que fueron las masas que trajeron en la colonización. Ahí pueden ver todos los tipos de patrones en el BIM, patrones internacionales, patrones nacionales, patrones primarios, patrones de referencia, patrones secundarios, patrones de trabajo, que son los que ustedes deben de tener en sus empresas, patrones viajeros, dispositivos o patrones de transferencia, patrones intrínsecos de medida, que es un calibrador, que es un material de referencia, que es un MRC, datos de referencias normalizados, valores de referencia, etcétera. Entonces a esta cadenita, como les dije, más adelante vamos a conocerla con el nombre de patronaje. Vaya, ustedes están trabajando en una industria que hace harinas. Entonces, para ustedes es fundamental tener un buen sistema de pesaje. Entonces, ustedes van a tener básculas, balanzas, celdas de carga, bandas de pesaje. Y para estar verificando al interior de la empresa, ustedes deben de tener patrones de trabajo, ¿sí? Van a tener, con la ayuda de alguna asesoría, patrones de la clase de exactitud F, porque no vamos a comprar patrones de exactitud E, ¿verdad? Porque esos son para los laboratorios de metrología industrial. Te van a comprar de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a todos los instrumentos de pesaje que tengan, patrones de masa de la clase de exactitud F, ¿verdad? Y a eso les van a denominar patrones de trabajo.
Uy, qué fea esta diapositiva. La carta de trazabilidad o diagrama de trazabilidad se construye con los patrones. El patronaje debe ser conocido en las empresas y deben tener clara su procedencia. Entonces, ustedes van a ir dibujando esa carta o diagrama de trazabilidad. Por ejemplo, ustedes tienen su manómetro. Tienen su manómetro en una autoclave y ese manómetro ustedes se lo llega a calibrar una empresa, ¿ya? Esta empresa, vamos a hacerle la propaganda, es el Laboratorio de Metrología de la Universidad Don Bosco. Entonces, ustedes comienzan su carta de trazabilidad con ese manómetro. Hacia arriba, el proveedor es la Universidad Don Bosco, pero la Universidad Don Bosco envió a Panamá, al Centro Nacional de Metrología de Panamá, su manómetro, patrón, ¿sí? Y a su vez, el CENAMEP, Centro Nacional de Metrología de Panamá, mandó a calibrar su patrón de presión al DKD o al PTB de Alemania, que es un Instituto Nacional de Metrología Científica del más alto nivel. Y el PTB de Alemania, a su vez, es trazable a los patrones que están en el BIPM. Y el BIPM responde en la cúspide al sistema internacional. Entonces a esto se le puede llamar o se le llama diagrama de trazabilidad o carta de trazabilidad, que es a la larga, si ustedes son los encargados de calidad o son los encargados de la metrología dentro de sus empresas, que van a tener que construir. Otro ejemplo, ustedes mandan a calibrar todas sus balanzas con FA Dalton. Entonces, están todas sus balanzas. Arriba está FA Dalton del Salvador, que es por tradición un laboratorio de calibraciones en masa. Dalton es con sus patrones trazados a, supónganse, al Instituto Suizo de Metrología. El Instituto Suizo de Metrología es trazable al BIPM y el BIPM respeta al sistema internacional. Esa podría ser otro ejemplo del diagrama o carta de trazabilidad. Entonces, cuando envíen a calibrar un equipo, ustedes siempre deben de tener como resultado de esa calibración la viñeta, el certificado, ¿verdad? Y la procedencia de la trazabilidad de los patrones con los que se hicieron las calibraciones. Dentro del mismo BIM está el concepto de medición, que ya lo habíamos hablado. Dentro del mismo BIM está el concepto de ajuste, que es la operación de ubicar un instrumento de medición en un estado de funcionamiento adecuado para su uso. Les ejemplificaba que pueden recibir ajuste un micrómetro, una balanza mecánica, micrómetro, balanza, un manómetro análogo. Lo que no puede recibir un ajuste es un termómetro de líquido en vidrio, ¿verdad? Porque no puedo quebrar su vástago y luego ajustar la escala y luego pegar ese vástago, ¿verdad? Entonces, no todos los instrumentos y equipos de medición pueden recibir ajuste. Ahí está el concepto de calibración. Les voy a contar. Cuando yo estaba estudiando metrología, yo me quedé con el primer concepto, ¿verdad? Pero vino un colombiano hace unos 10 años y dijo que el concepto de calibración había cambiado y yo no me había enterado. Pues sí, cambió en el BIM y que la calibración tiene dos etapas, ¿verdad? Una en la que les vivo contando, que es la relación entre los valores del mesurando y del patrón, y esa segunda etapa, que es donde se analiza información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Entonces, esa segunda etapa se refiere a que las personas que tienen en sus manos un equipo de medición
calibrados tienen que hacer referencia al certificado y ver qué le reporta el certificado, porque yo les he dicho que lo que les va a reportar es el error. Otros reportan la corrección. Entonces, ese es el chiste de enviar a calibrar los equipos de medición, que si nos reporta un error, la convirtamos en corrección, ¿sí? O si nos dan de una vez la corrección, la apliquemos o no a nuestro proceso de medida, ¿verdad? Por si dentro de los procesos que nosotros tenemos son muy cerrados, ¿verdad? Entonces, ese es el nuevo concepto de calibración que está en el BIN 2012, ¿verdad? No solo quedarnos con la comparación, sino que también utilizar esa calibración, y la forma práctica de utilizar esa calibración es aplicando las correcciones apropiadas. En este esquema se puede ver el proceso de medición o de una calibración. Vamos a repetir. Primero está definir, encontrar la magnitud por medir. Esta podría ser la temperatura. Ahora fui a una empresa donde la magnitud por medir es la temperatura. La magnitud por calibrar es la temperatura. Y fíjense bien, dentro de este proceso de la cajita, siempre está la persona. Una persona es el metrólogo o el instrumentista o la persona que está encargada del equipo de medición. Esta persona debe de tener conocimientos fundamentales de metrología. También debe de tener conceptos claros del cálculo de incertidumbre y del error de medición. Debe de tener otra formación en la magnitud por medir, temperatura. ¿Por qué? Porque debe de tener claro qué equipo de medición va a utilizar en el proceso o qué conjunto de instrumentos de medición van a ser importantes. Si voy a ocupar termómetros de líquido en vidrio, si ese líquido va a ser mercurio o alcohol coloreado, si voy a utilizar termocuplas, de los 8 tipos de termocupla que hay, cuál es el que me conviene por el intervalo de medición que tiene, si voy a utilizar termómetros bimetálicos o si voy a utilizar termómetros infrarrojos o si lo voy a utilizar todo dependiendo de la temperatura que quiero medir, porque si son altas temperaturas también voy a involucrar a un pirómetro, ¿verdad? Entonces esta persona debe de estar enterada, formada en la magnitud que va a medir o calibrar, ¿verdad? Luego, dentro de este proceso está el equipo, ¿verdad? Dentro de este equipo siempre se va a tener el mensurando, ¿verdad? O el calibrando, y se va a tener a los patrones. Dentro del método, insisto que el método y el procedimiento debe estar basado en procedimientos internacionales robustos, reconocidos. Por ejemplo, para temperatura, se debe de basar en los métodos de calibración que define la ANSI Pleca ASTM, ¿verdad? Tanto para los termómetros de líquido en vidrio, los termopares o termocuplas, los termómetros de resistencia de platino, termómetros de resistencia de platino patrón o las PTCAM, los termómetros bimetálicos, los pirómetros, ¿verdad? Entonces, todos esos métodos ya están definidos por ANSI, Pleca, ASTM, y a partir de ello se diseña un procedimiento o un método de calibración. Dentro de esta cajita, denominada el proceso de medición o de calibración, también es muy importante medir las variables de influencia. El medio ambiente. Deben de considerar que no es lo mismo calibrar al interior de un laboratorio de metrología industrial en donde las condiciones ambientales están controladas. Muy diferente es que se lleguen a realizar
las calibraciones in situ. Por ejemplo, cuando se va a calibrar a las empresas, ya sea las balanzas o las básculas, o ya sea indicadores de carátula o medidores de espesores, ¿verdad? En la industria papelera. Entonces, el medio ambiente juega un papel importante y por lo tanto también hay que monitorearlo. En los certificados de calibración se registran las condiciones ambientales de la calibración. Por lo general, esta es la temperatura ambiente y la humedad relativa. También cuando son procesos para calibrar balanzas o básculas y pesas, es necesario conocer la presión atmosférica, ¿ya? Porque hay un tipo de corrección de lectura que debe de hacerse y hay que reportar al menos estas tres: temperatura ambiente, humedad relativa y presión atmosférica. Algunos otros metrólogos reportan el nivel de vibración que existe porque muchas veces afecta en la incertidumbre y en el cálculo de error. Entonces, luego, como resultado de este proceso, viene el resultado de la medición o de la calibración. El resultado de la medición y la calibración, ya les dije que estoy definiendo que es la viñeta de calibrado, el certificado de calibración y el diagrama de trazabilidad. Se define que el error es la medida que puede resultar de un infinito número de mediciones de la misma magnitud llevadas a cabo bajo condiciones de repetibilidad, menos el valor verdadero de dicha magnitud. Es lo que les estaba mencionando, que en la tabla de resultados siempre van a ver, ustedes van a poder identificar 4 columnas. La primera columna, valor de referencia o valor nominal. Segunda columna, el valor leído o valor calibrado. Tercera columna, cálculo de error o reporte de la corrección. Y la cuarta columna, que es la estimación de la incertidumbre de medición, que es la incertidumbre expandida. Hay metrólogos que no reportan el error, sino que de una vez reportan la corrección. Y por corrección vamos a entender como el valor sumado algebraicamente al resultado no corregido de una medición para compensar el error. La corrección es igual al error sistemático estimado, pero con signo opuesto. Entonces, cuando ustedes estén en las empresas y tengan que comprar los servicios de calibración y tengan en sus manos el certificado de calibración, deben de sentarse todos los involucrados, ustedes como encargados y los usuarios de ese equipo, para analizar el resultado de la calibración. También se habla mucho de la incertidumbre de la medición. La incertidumbre de la medición es una medida de la calidad de las mediciones que se realizan. La incertidumbre de la medición tiene dos componentes, como lo dije al principio. El componente de la incertidumbre tipo A, que es la serie de mediciones que ustedes obtuvieron o que el servicio de proveedores de metrología obtuvo al estarlo comparando con el patrón. Por ejemplo, si ustedes tienen un calibrador universal, mal llamado pie de rey o calibrador vernier, ustedes están calibrando las puntas de medición de exteriores con un bloque. Entonces, con un bloque de 10 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros, hasta llegar a N mediciones, ¿verdad? Por lo general, en metrología dentro de la Universidad de Don Bosco hacemos de 7 a 12 mediciones del mismo bloque, ¿verdad? Entonces, con esas 12 mediciones nosotros las tomamos y las transformamos, ¿sí? Las transformamos numéricamente y estimamos la incertidumbre tipo A de esa serie de mediciones. Esa incertidumbre tipo A viene de los datos que obtuvimos en la calibración.
Entonces, lo transformamos en media, en desviación estándar, lo transformamos en desviación estándar experimental. Y el otro componente de la incertidumbre, que son todas aquellas que rodean al proceso de medida o al proceso de calibración. La incertidumbre tipo A proviene de los datos obtenidos en la calibración transformados por fórmulas estadísticas. En tanto, las incertidumbres tipo B, por ejemplo, son heredadas por los factores ambientales, por ejemplo. No es lo mismo calibrar adentro de un laboratorio con condiciones controladas que calibrar en donde está la balanza, ¿sí? O calibrar donde está el medidor de espesor dentro de la planta. Esa sería una incertidumbre tipo B debido a las condiciones ambientales. También hay incertidumbre tipo B debida a la resolución o lecturas mínimas de los objetos, ¿verdad? O los ítems, ya sea mensurando y calibrando. Mensurando, calibrando y patrón. Hay incertidumbre tipo B debida a las condiciones ambientales, incertidumbre tipo B debida a la resolución o lectura mínima de los instrumentos. Hay incertidumbre tipo B debida al patrón, ¿verdad? El patrón tiene un certificado y ese le hereda otra incertidumbre. Hay incertidumbre tipo B debido a la deriva, a toda la serie de calibraciones que ha tenido el equipo, el Vernier, por lo menos durante 5 años de existencia o de uso dentro de la empresa. Y así sucesivamente, el metrólogo define cuál es el inventario de incertidumbres tipo B que afectan a la calibración. En México hasta le incluyen la incertidumbre debida a la persona que está calibrando, ¿verdad? La incertidumbre que le puede aportar un metrólogo tipo A, tipo B o tipo C. Según el BIM, la incertidumbre tipo A es la estimación se hace utilizando métodos estadísticos, ¿verdad? A partir de mediciones repetidas, siendo una función de densidad de probabilidad deducida de una distribución de frecuencia. Ejemplo, la repetibilidad, cuando estamos repetir una medición con un patrón, ¿verdad? O la linealidad, que presenta el comportamiento de una balanza. Las incertidumbres tipo B, como les decía, son las que se heredan, ¿verdad? La debida a las condiciones ambientales, la debida al patrón, la debida a los certificados, la debida a la deriva y a la resolución misma del equipo. Pero bien, dentro del certificado, lo que se reporta es la incertidumbre tipo, la incertidumbre expandida. Dentro del certificado de calibración, los metrólogos o todos los proveedores de servicio de metrología están obligados, por así decirlo, ¿verdad? O tienen la responsabilidad de reportar la incertidumbre expandida. Entonces, la incertidumbre que se reporta en los certificados es la incertidumbre expandida y la incertidumbre expandida es 2 veces la incertidumbre combinada. Y la incertidumbre combinada resulta de elevar al cuadrado la incertidumbre tipo A y de la sumatoria de todas las contribuciones de las incertidumbres tipo B. Entonces, fíjense ustedes, si ustedes hacen todo esto adentro de su empresa, dentro de su esquina metrológica, entonces ustedes de verdad están haciendo una calibración. Uno, porque tienen el procedimiento escrito. Dos, porque lo han validado. Tres, porque tienen los conocimientos metrológicos. Cuatro, porque emiten un certificado de calibración. Cinco, porque le hacen el cálculo de error y incertidumbres tal y como lo dictamina la GUM. La GUM es la Guía Internacional para las Estimaciones de las Incertidumbres. La incertidumbre tipo A, esto ya se lo dije, proviene de los datos obtenidos durante la calibración.
y transformados por la estadística. Les dije que era calcular el valor, la media, la desviación estándar y la desviación estándar experimental. Y la sumatoria de las incertidumbres tipo B son debidas, por ejemplo, no quiere decir que solo estas 5 o 4 tenga, hay un inventario de incertidumbres tipo B, pero las más representativas son la incertidumbre que le hereda el patrón, la incertidumbre debido a las lecturas mínimas o resolución, la incertidumbre que se da por las condiciones ambientales, temperatura, por ejemplo, a la deriva, a los 5 certificados que se tienen, ¿verdad? En los 5 años que yo envié a calibrar ese vernier. Y, por ejemplo, en algunos casos, como les decía, en la incertidumbre que le hereda el metrólogo y otros factores. Como les dije, la incertidumbre tiene una definición en el fin, ¿verdad? En el vocabulario internacional de metrología. Insisto, el resultado de la calibración es el informe y es la viñeta. El informe no tiene más que una evidencia objetiva del estado del equipo de medición. Una viñeta, ¿verdad? Una etiqueta. Vamos a hablar entonces del informe de resultados o el certificado de calibración. Resulta que existen normas de la evaluación de la conformidad. Es una familia de normas que comienza con la ISO/IEC 17000, que es el vocabulario de la evaluación de la conformidad. Dentro de estas normas de evaluación de la conformidad está la ISO/IEC 17025, versión 2017, que establece todos los requisitos generales de competencia de laboratorios, de ensayo y de calibración. Entonces, esta norma, dentro del requisito 7.8, habla sobre el informe de resultados, ¿verdad? Los resultados se deben revisar y autorizar antes de su liberación. Los resultados de un ensayo de calibración se deben suministrar de manera exacta, clara, inequívoca y objetiva, usualmente en un informe, y debe incluir toda la información acordada con el cliente y la necesaria para la interpretación de los resultados y toda la información exigida en el método utilizado. Entonces, todo lo que les he venido hablando va adquiriendo sentido, porque esta norma de evaluación de la conformidad, la 17025, es la que va a utilizar un organismo de acreditación para evaluar la competencia técnica, ya sea de un laboratorio de ensayo o de un laboratorio de calibración. Bien, todos los informes emitidos se deben conservar como registros técnicos. Dice conservar, ¿verdad? Quiere decir que lo van a tener durante un tiempo prudencial y luego lo van a digitalizar, ¿verdad? Y los van a tener conservados como registros técnicos. Siempre dentro de esta cláusula de la 17025 se habla de, en el caso, de acuerdo con el cliente, los resultados se pueden informar de una manera simplificada. Cualquier información enumerada en las filminas siguientes que no se informe debe estar fácilmente disponible. Me decían los colegas petrólogos que ahora ya están implementando el informe de resultados digital, ¿verdad? Entonces ya se pueden dar los informes de resultados, no en papel, sino que ya se pueden entregar en formato digital, ¿verdad? Bueno, la ISO/IEC 17025, que es una norma de evaluación de la conformidad, habla de
los requisitos comunes dentro de los informes o certificados. Debe de tener un título, por ejemplo, informe de ensayo, certificado de calibración o informe de muestreo, porque la norma ya abarca esas tres actividades: ensayos, calibraciones y muestreo. También tiene el nombre e información del contacto del cliente. Eso me parece un poquito raro, aunque los certificados que venían desde México para la Universidad Don Bosco, aunque decían Universidad Don Bosco, siempre abajo decía Pleca Carolina Nuila Turcio. Luego viene fecha de emisión del informe, la identificación de las personas que autorizan el informe, una identificación única, una descripción, identificación inequívoca y, de ser necesario, la condición del ítem o del mensurando, las fechas, fíjense bien, de ejecución de las actividades del laboratorio, el nombre y dirección del laboratorio por si tiene sucursales, el lugar donde se realizan las actividades del laboratorio, sean estas ensayo, calibración o muestreo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Si no, pues sigo. Esto es lo que Abigail Rivera. Vamos a ver, Abigail. Si gusta, abra el micrófono. Adelante, Abigail. Hola, perdón, si es que no me dejaba encender el micrófono, la aplicación. Yo solo tengo una consulta con respecto a la información que dice que se resguarda y que debe de tener como un tiempo considerable. Tengo ahí una pequeña consulta. Por ejemplo, hay algunos laboratorios que están trabajando con ISO 9001 también, y dentro de esta abarca que la documentación escrita se debe de tener como máximo, si no me equivoco, 2 años. Entonces, en este caso, quiere decir de que esta persona que es proveedor de un servicio de calibración pasaría a digitalizar la información. O sea, si está certificado con ISO 9001, tendría esta información digital disponible para proceder a eliminar después de 2 años, en este caso, la información escrita, la documentación física, o por estar certificado con esta ISO 17025, no le aplicaría lo de la norma ISO 9001. Bueno, eso va a depender de ustedes adentro de las empresas, porque si está bajo ISO 9001, tal y como usted lo dijo, son 2 años y medio, no sé. Habría que buscar justo el requisito de la norma. Pero si usted está trabajando con 17025 y toma en cuenta la vida útil del equipo, imagínese, usted debe de seguir resguardando ese certificado que ampare que el vernier que emplea para hacer las mediciones las mediciones con las puntas de interior y exterior, usted lo debe de guardar. Sí, imagínese que el vernier usted lo sigue utilizando durante 5 años y después de esa vida útil usted lo sigue utilizando. Usted debe conservar esos certificados de calibración, porque a eso es lo que me estoy refiriendo. Debe conservar esos certificados de calibración para poder calcular después cómo o estimar la incertidumbre debido a la deriva que sucedió durante esos 5 o 10 años que usted recuerda los certificados de calibración del equipo que todavía está en operación. ¿Está bien, Abigail? Bueno,
Quizás no le sirve el dispositivo, el micrófono. Vamos a seguir. Disculpe, es que se traba la aplicación. Sí, de hecho, sí me ayuda a constatar porque tengo entendido que algunos servicios que están trabajando con calibraciones también adoptan la ISO 9001 y tenía esa duda de si adoptaban también la parte del resguardo de documentos, que solo es por 2 años, pero me imagino que se digitaliza y se puede guardar por más tiempo. Mientras se tenga el equipo en uso, Abigail. Y si tiene un sistema integrado de gestión, si han combinado tanto 9001 y la han integrado con 17025, si tienen un laboratorio de control de calidad. ¿Verdad? Gracias, ingeniera. Entonces, dicho de otra forma, el producto o el resultado de una calibración es este documento. Y voy a presentar el que nosotros emitimos. En primer lugar, como ustedes pueden ver, tiene el nombre del emisor, ¿verdad? Laboratorio de Metrología Industrial. Tiene también la identificación que es un certificado de calibración. No es un informe de ensayo. Luego tiene las generalidades del cliente. Nosotros vamos a entender como generalidades del cliente el nombre del cliente o su razón social, la dirección, pleca, el contacto que se tiene dentro de la empresa, ¿verdad? Ahí podría ir ingeniera Abigail Rivera. Luego, una identificación unívoca, por ejemplo, el número de certificado. El número de certificado tiene que ser siempre con un código alfanumérico, ¿verdad? No vamos a poner 15, 20, 25, 30, 35, 80, 95 porque ese número no nos va a decir nada. Entonces, debe tener algún tipo de significado, ¿no? Por ejemplo, si dijera 18, 15, los primeros 2 dígitos significa el año, ¿verdad? Luego las iniciales del metrólogo, luego la metrología a la que pertenece y luego un correlativo. En ese sentido, si lo tomáramos así, fuera del año 2015, del metrólogo CN, de la metrología a la que pertenece, metrología eléctrica, y el correlativo, el que está ahí, ¿verdad? 110. Luego, la norma nos habla de 3 fechas. El certificado debe de tener la fecha de calibración, debe de tener la fecha de recepción del ítem y por último debe de tener una fecha de emisión. Cuando ustedes conozcan más la norma de evaluación de la conformidad, que es la 17025, ustedes pueden ver que la norma pide en los certificados de calibración esas 3 fechas. La fecha de calibración, la fecha de recepción del ítem o del mensurando y la fecha de emisión del certificado de calibración. Primero, sirve para saber cuánto se tarda en realizar la actividad de la calibración, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con la cotización, ¿verdad? Si el proveedor de servicios metrológicos dijo que era 15 días hábiles, 15 días hábiles, 5 días hábiles, 5 días hábiles, ¿verdad? Y es importante también que dentro del certificado de calibración esté la fecha que fue calibrado, porque ustedes en su programa anual de calibración de equipos, ustedes, eso les va a ser un recordatorio de que en el siguiente año, siempre en mayo, le toca la calibración a los equipos, ¿verdad? Si ustedes han definido la frecuencia de calibración anual. Vamos a hablar, ojalá que no se me olvide, de cómo se establece la frecuencia de calibración de los equipos, ¿verdad? No es que un proveedor se los vaya a imponer, lo que lo dije el martes anterior. Luego viene las generalidades del equipo. Dentro de las generalidades del equipo se va a hablar
de la magnitud a la que pertenece, su marca, el modelo, el número de serie que viene de fábrica y un código interno. Ojo, ese código interno, el encargado de calidad o el encargado de las calibraciones al interior de la empresa tiene la obligación de codificar todo el equipo que es sujeto de calibración, ¿verdad? Porque es el mismo código con el que va a empezar su inventario metrológico. Luego viene los resultados de calibración, que es un apartado en que está en la otra página, ¿verdad? Ahí dice ver hojas anexas. Luego están las generalidades de la incertidumbre. Dentro de las generalidades de la incertidumbre, ustedes pueden ver que se habla de un factor de cobertura. Este factor de cobertura es K igual 2, que es el que se utiliza en las calibraciones de metrología industrial. Cuando el factor de cobertura es K igual a 3, es en la metrología científica que tienen absolutamente todo bajo control, ¿verdad? Y se tiene un 99% de confianza. Acá, cuando se tiene un factor de cobertura de aproximadamente K igual a 2, se tiene un nivel de confianza en los resultados del 95%. Ya por el año 2000, cuando yo comenzaba con las calibraciones, mi jefe, el doctor Mejía, decía que K era igual a 1, porque se tenía el 68% de confianza en los resultados de calibración, porque apenas comenzábamos aplicando los métodos de calibración en muchas de las empresas, ¿verdad? Luego, con la experiencia, con la validación de los métodos que se tiene, se va adquiriendo más experiencia y ya se reporta un factor de cobertura de aproximadamente K igual 2 con 95% de confianza. Otro apartado dentro de los certificados de calibración se refiere a las condiciones ambientales de medición o calibración. Les mencionaba que nosotros reportamos 3, ¿verdad? Pero si ustedes están haciendo calibraciones o están haciendo al interior de sus empresas mediciones, deben de colocar al menos 2, ¿verdad? La temperatura ambiental y la humedad relativa. Entonces, ese es otro factor fundamental para poder decir que se está haciendo calibraciones al interior de la empresa, ¿verdad? Que tengan los equipos adecuados para medir temperatura y humedad relativa. Estos equipos se denominan termohigrómetros. Entonces, si ustedes dicen que están haciendo mediciones, al menos compren un termohigrómetro, ¿verdad? Que les vaya registrando las condiciones ambientales bajo las cuales ustedes están haciendo mediciones. Ahí pueden ver también que se reporta la presión atmosférica a través de un barómetro. Otro elemento, ya llevamos varios, ¿verdad? 1, el certificado de calibración. 2, generalidades del cliente. 3, el número de certificado. 4, las 3 fechas. 5, generalidades del equipo. 6, los resultados de calibración, que los vamos a ver más despacio. 7, las generalidades de la incertidumbre. 8, las condiciones ambientales. 9, el procedimiento utilizado. En esto sí les he repetido que el procedimiento siempre debe estar basado, ¿verdad?, en un método. En este caso, de variables eléctricas, es un procedimiento por comparación, ¿verdad?, con patrones trazables al NIST. Por lo general, cuando son variables eléctricas, se ocupan los procedimientos que nos proporciona el fabricante. Para el caso, Fluke es una empresa que tiene documentados todos los procedimientos de calibración de sus equipos. Luego, en el apartado 9, debe de estar siempre el nombre de la persona que calibró.
el nombre de la persona que aprobó. Y ahí es donde pueden constatar la fecha de emisión del certificado. Bueno, la persona que calibró se denomina metrólogo. Y para poder ser metrólogo, al menos hasta lo que yo sé, debe de tener una formación de un técnico superior universitario, debe de tener una formación en ingeniería o licenciatura en ingeniería y además debe de haber recibido competencia técnica, se le llama, ¿verdad? O formación básica en metrología, formación básica en estimación de incertidumbre y cálculo de error y formación básica en la magnitud que se desea trabajar. Por ejemplo, hay metrólogos especialistas en variables eléctricas, metrólogos especialistas en fuerza, metrólogos especialistas en metrología química, metrólogos especialistas en masa, en longitud, en volumen, ¿verdad? En la magnitud de influencia. Y esta competencia técnica no me la invento. De hecho, hay un folletito en el que dice entre signos de interrogación, metrólogo. Y para los que vieron el video, ¿verdad? Comienza hablando de que nadie se imagina esta profesión, pero sí existe. Y los metrólogos deben adquirir lo que se llama dentro de la norma la competencia técnica, ¿verdad? Conocimientos teóricos, conocimientos prácticos para poder realizar bajo un procedimiento una calibración, para poder realizar el cálculo del error y la incertidumbre que se va a reportar como resultado de una calibración. Ese sería el punto 10. El punto 11 sería ya los resultados de la calibración. En fines prácticos es simplemente una tabla, ¿verdad? En donde se va a colocar qué vamos a calibrar, qué función vamos a calibrar, por ejemplo, de ese amperímetro, de esa tenaza amperimétrica. En esto se calibra o se da como resultado el voltaje, ¿verdad? En DC, en AC, la corriente en DC, en AC, la resistencia, ¿verdad? La capacitancia y, bueno, cuando es multímetro creo que van otras variables. Entonces ustedes pueden ver el primer valor que yo les decía que era un valor nominal o valor de referencia. La segunda columna que es el valor medido o el valor leído o el valor calibrado. Y luego el cálculo del error, ¿verdad? O de una vez la corrección que debe realizarse en ese intervalo de medida. Y posteriormente acá, perdón, el metrólogo lo ha hecho el reporte de la incertidumbre en, si no me equivoco, en porcentaje. Entonces, para toda calibración, este papelito denominado certificado de calibración es el importante. Vamos a ver qué más tiene este certificado de calibración. Bueno, las generalidades de la incertidumbre, ¿verdad? Yo les decía que la incertidumbre tiene que ser también con un procedimiento y ese procedimiento está basado en la GUM, ¿verdad? Que es la guía para la expresión de incertidumbre de las mediciones. Este documentito lo estudiamos y lo emite el Buró Internacional de Pesas y Medidas, en donde se puede ver que la incertidumbre expandida que se ha reportado ha utilizado esa fórmula, ¿verdad? El 2 porque K igual 2, ¿verdad? Y se ha sacado la raíz de la incertidumbre tipo A y de la incertidumbre tipo B. Y a esa se le denomina U expandida, ¿verdad? Eso, como les digo,
la estimación de la incertidumbre corresponde a la práctica internacional y corresponde al uso de ese método que está detallado en la GUM. Hay algún tipo de notas que se puede colocar, ¿verdad? Por ejemplo, ahí hay una nota sobre un valor estimado. Y luego vienen como último punto, ¿verdad? Las cláusulas de cierre de que el presente certificado de calibración solo ampara medidas reportadas en el momento y condiciones en que se realizó la calibración. El laboratorio de metrología no otorga ninguna característica diferente al equipo o instrumento de medición, ¿verdad? De las descritas en ese documento. Nota, es responsabilidad de ustedes, dueños de los equipos, el recalibrar un instrumento a intervalos apropiados. Yo les decía que íbamos a hablar un poquito acerca de cómo se establecen el programa anual de calibración, ¿verdad? Entonces, este programa de calibración se refiere a, bueno, cada cuánto voy a calibrar los equipos y esta cuestión de las calibraciones son muy caras. Entonces, ustedes siempre deben de hacer un análisis, ¿verdad? Cada cuánto tengo que calibrar los instrumentos de medición, ¿verdad? Y es sin duda una de las preguntas más frecuentes que ustedes se van a hacer ya cuando estén en las empresas. ¿Quién establece ese plazo? Pues en realidad son ustedes los que van a establecer esos plazos, ¿verdad? Son ustedes quienes deben establecer ese periodo de recalibración adecuado. ¿Adecuado a qué me van a decir? Adecuado a las necesidades que tienen a las empresas. Entonces, a la hora de definir el tiempo adecuado entre calibración y calibración, siempre deben de tener en cuenta, número uno, las recomendaciones del fabricante. ¿Por qué? Porque el fabricante le hizo pruebas, le hizo ensayos al equipo, ¿verdad? Y tiene registrada la estabilidad y la durabilidad de los equipos, ¿verdad? Entonces, el propio fabricante del instrumento a veces en los manuales da recomendaciones de cuánto debe de ser el plazo de calibración, ¿verdad? Siendo el más común anual, ¿verdad? Cada año. Entonces, deben de tener en cuenta también la severidad de uso del equipo, ¿verdad? Ustedes al interior de las empresas saben mejor que nadie el uso que se le da al instrumento. Pues. Ustedes saben cada cuánto están ocupando el pHímetro, cada cuánto están utilizando el medidor de espesores, cada cuánto están utilizando la balanza, ¿verdad? Una tercera que les sirve también es aplicar una recomendación internacional. Nada menos ahora me lo preguntaron. Un colega metrólogo me dice, Carolina, ¿usted se acuerda cuál es esa recomendación? Sí, le digo yo, es la OIML es la OIML D-10, pleca la ILAC 24, ¿verdad? Ese documento sirve o tiene 5 métodos para establecer las próximas calibraciones. Uno de los métodos es la carta de control, ver cómo se está moviendo el equipo, si se sale dentro de los errores máximos permisibles, ¿verdad? Entonces, ese sería uno de los 5 métodos que la OIML D-10 o la ILAC 24 tiene. Otra sería ver las condiciones ambientales, ¿verdad? El entorno en el que está almacenado, en el que está dando uso al equipo, se debe de tener en cuenta, ¿verdad? A la hora de valorar el plazo de la próxima calibración. Se deben de tener en cuenta todos los factores que influyen negativamente en el estado del instrumento. Por ejemplo, si no lo tienen bajo condiciones de ambiente controlada, los instrumentos, por el efecto de la condensación, se les hace una mancha y luego después de esa mancha
viene la corrosión, ¿verdad? Y viene el correspondiente deterioro de los equipos. Sí, yo creo que tengo una diapositiva ahí donde se definen los periodos, ¿verdad? O las frecuencias de calibración. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No la hay? Entonces, continúo. Y a la par del certificado de calibración está la viñeta, solo que se me olvidó pegar una viñeta acá, pero es un cuadradito en el que primero se coloca la palabra calibrado, luego abajo se coloca el número de certificado de calibración, que para este caso era el 15 CNME 110. Entonces, dentro del diseño de la viñeta, primero va, como repito, la palabra calibrado, luego va el número de certificado de calibración y luego el año y el mes en que fue calibrado. Entonces, es este documentito junto con la viñeta el que llega a sus manos y el que ustedes deben analizar si les sigue funcionando o no para el proceso que ustedes están viendo o liderando. Vamos a ver. Acá, en ese sentido, sí tiene mucha importancia lo del patronaje, porque ustedes van a tener que hacer una carta o una pirámide de trazabilidad. Y esa no se las hace su proveedor de servicios de metrología, solo les va a mencionar hacia dónde están trazados sus patrones. Una buena práctica es que si los pueden visitar y si les pueden dar ellos acceso al certificado de calibración de ese patrón, ¿verdad? Es decir, si ustedes le pagan a servicios de calibración, a Cercal, por ejemplo, una calibración de un manómetro, que ustedes pueden tener acceso al certificado del manómetro patrón de esta empresa para constatar hacia dónde es trazada o trazado el patrón de medición. Entonces, 3 cosas son después de la calibración, ¿verdad? La viñeta o etiqueta, el certificado y el diagrama de patronaje o el diagrama de patrones utilizados o diagrama de trazabilidad. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Están muy calladitos. Ahí está la definición de los patrones. Ustedes la pueden encontrar en el VIM, ¿verdad? Y esto es lo que me estaba refiriendo, que cada cuánto se va a calibrar un equipo. Esto no está escrito en piedra, sino que es lo que nos da la experiencia, ¿verdad? La periodicidad con que se calibra un instrumento o equipo va a depender de las recomendaciones del fabricante, del uso del equipo, de las necesidades que tenga la empresa, de los conocimientos metrológicos o del criterio que tenga el encargado al interior de la misma, en este caso ustedes, ¿verdad? Las frecuencias más comunes utilizadas son cada 6 meses o una vez al año, ¿verdad? Y que se justifiquen teóricamente empleando la OIML D10, que es la misma ILAC 24. Me permiten un momento, voy a tomar agua, mientras algunos pueden ir elaborando las preguntas, porque de clase solo tendríamos este día y la próxima semana ya procederíamos al recorrido. Voy a tomar agua, permítanme. Debemos revisar los manómetros para comprobar su fiabilidad en el proceso
ya que se pueden desgastar con el uso. Para ello, debemos comprobar la precisión y que cumplen con la clase. Existe un sistema muy sencillo de comprobación in situ. Soy Carlos Soler, responsable del Laboratorio de Calibración en Instrumentos Vicat, y en los próximos minutos veremos cómo hacer esta comprobación de una forma muy sencilla para que la podáis aplicar en vuestras instalaciones. Aquí tenemos un manómetro de 10 bar, de clase 1. Esto quiere decir que es de un 1% respecto al final de escala. En el caso de 10 bar sería 0,1 bar de error máximo. Aquí tenemos al patrón, que es un CPH 6000, de la marca Vicat, con una clase de 0,025%. El patrón debe ser siempre, como mínimo, 4 veces mejor que el equipo a comprobar. Y finalmente, aquí tenemos la bomba neumática manual CPP 30 para generar la presión. La comprobación la vamos a hacer en 3 puntos de la escala. Inicio, punto medio, que en este caso son 5 bar, y punto final de escala, que son los 10 bar. En el punto inicial comprobaremos que la aguja se encuentra dentro de la zona de tolerancia que hay marcada en la escala y comprobamos que el patrón nos marque 0. El error es inferior al 0,1 bar, por lo tanto este primer punto está dentro de clase. Ahora vamos a generar presión para llegar a los 5 bar, punto medio de escala. Ajustamos con el ajuste fino para llegar al punto correcto de indicación. Damos unos golpecitos y comprobamos que la aguja está en el punto de 5 bar. Comprobamos la indicación del patrón, que en este caso es 5,029. El error máximo también sería 0,1 bar, con lo cual continúa estando dentro de clase. Y ahora iremos al punto final de escala, que serán los 10 bar. Y acabamos de ajustar con el ajuste fino. Damos unos golpecitos, comprobamos que la aguja está en su posición correcta y comprobamos la lectura del patrón, que nos da 10 bar con 0,66. El valor continúa siendo inferior a 0,1 bar, el error máximo, con lo cual este punto también está dentro de clase. Ahora lo que haremos será aplicar presión decreciente para volver al punto medio y nos va a indicar la estéresis. La estéresis será la diferencia entre el valor que hemos visto en la subida con el valor que podremos ver de bajada. Quitamos la presión, ajustamos con el ajuste fino, damos unos golpecitos, comprobamos que la aguja está en la posición correcta y vemos que el patrón nos indica 5,038. La histéresis en este caso sería 0,09. Ahora quitamos la presión hasta el punto 0 y vemos que la aguja queda bien situada y el patrón nos indica también 0 bar. Con este resultado el manómetro está dentro de clase y cumple con las especificaciones. Bueno, mientras me tomaba el agua, decidí colocarles este video que simplifica, que sintetiza la calibración in situ de un manómetro, un procedimiento de calibración que lo utilizamos todos los que decimos que somos proveedores de servicio de calibración de manómetros.
porque es un procedimiento basado en un método internacional que es el DKDR6, que es el método internacional para calibrar manómetros y vacuómetros. Se necesita siempre un patrón. No sé si escucharon. La regla fundamental de metrología es que el patrón sea 3 veces mejor que el mesurando, 4 veces mejor que el mesurando, 5 veces mejor que el mesurando y hasta 10 veces mejor que el mesurando, porque no se puede estar calibrando con algo igual, ¿ya? Entonces el patrón siempre debe de ser superior al mesurando, superior en escala, superior en resolución o lectura mínima, por ejemplo. Entonces pudieron ver que el señor de Wicca habla de esta ley y como procedimiento enuncia que la clase, todo instrumento de medición tiene una clase de exactitud, y la clase de exactitud del mesurando en el video, se pudieron observarlo y escucharlo, clase 1, y el patrón ya viene siendo superior, ¿verdad? Porque es de clase .025. También, si le prestaron atención, los puntos de calibración fueron 3. Y para cada uno de los puntos, él lo hace ver bien fácil, ¿verdad? De hecho, uno se tarda más en la calibración de un manómetro. Él va haciendo 3 puntos. Si mal no recuerdo, creo que lo hizo primero 0, luego hizo 5 bar y luego hizo 10 bar. El procedimiento internacional de metrología para calibrar manómetros habla, perdón, de ciclos de ascenso y descenso, ¿verdad? Para tener una idea de cuál es el error de histéresis, de subir y de bajar por los mismos puntos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que hemos visto este día. Fundamentalmente fue o es el hecho de hablar del resultado de una calibración y hablar de la periodicidad con que se envía a calibrar los equipos de medición. Siempre haciendo referencia a la diapositiva, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? Que puede ser que el definir un plazo de recalibración tenga que ver mucho con la recomendación del fabricante, con la severidad o frecuencia de uso, con las condiciones ambientales y con las necesidades que tenga la empresa para la que ustedes van a laborar o para la que actualmente laboran. ¿Hay alguna pregunta? Ingeniera, tenemos la mano de Abigail. Muy bien, adelante, la escucho. Ingeniera, una consulta. Generalmente algunos proveedores respecto a, bueno, algunos proveedores de servicio de calibración respecto a los manómetros en específico, yo he tenido la oportunidad de trabajar con manómetros de esta marca Wicca, y aunque suelen ser bastante robustos en su calidad, dependiendo del proceso, pues lamentablemente a veces se desajustan y se consideran ya prácticamente como fuera del inventario cuando se observa un desajuste bastante notorio. Y aunque a veces sea como se considere que el ajuste puede calibrarse, se da por decirlo así, se da por hecho que se va a desechar y se va a comprar otro. No se calibra. Imagino que, bueno, en este caso es por los costos que lleva estar calibrando el equipo cuando ya se sabe los desajustes que puede llegar a tener. Sin embargo, con respecto a los ajustes, yo no he ahondado tanto el por qué, bueno, aparte del costo económico,
cómo es que este tiene su proceso de ajuste, porque sí he podido ver el proceso de calibración, mas no he constatado hasta el momento cómo podría ajustarse un manómetro o un vacuómetro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo sería? Porque yo tenía entendido que, bueno, ¿verdad? Si están fuera, pues solo se hace la compra de otro equipo. Pero en el caso, digamos, que fuera un equipo bastante bueno, que sí se considere su ajuste, ¿cómo se realiza este ajuste? Fuera de que ya realizamos la calibración. Sí, bueno, puedo hablar por el caso de nosotros, ¿verdad? En la Universidad Don Bosco. Para calibrar un manómetro o un vacuómetro, nosotros contamos con 4 balanzas de peso muerto. Contamos con 2 balanzas de peso muerto hidráulicas y contamos con 2 balanzas de peso muerto neumáticas. Con una balanza de peso muerto hidráulica que está construida con un pistón cilindro y en el otro extremo está el acople en donde vamos a colocar ese manómetro, ¿verdad? Lo montamos y esa balanza de peso muerto tiene la capacidad de calibrar de 0 a 1200 bares. En ese sentido, lo primero que hace el metrólogo es averiguar la condición y la clase del manómetro. Y de una vez cuando lo instala en una balanza de peso muerto, puede ver el desajuste que tiene el equipo. Y como lo dije en esta intervención, cuando los manómetros son de una clase en específico, se le puede retirar la carátula. Hay algunos manómetros que vienen sellados que no se les puede dar mantenimiento, ¿verdad? Hay unos que sí, que se les puede retirar la carátula, se le puede retirar la glicerina, porque algunos manómetros vienen con glicerina o se compran con glicerina para que resistan la intemperie. Vuelvo y repito, se instala este manómetro dentro del sistema de la balanza de peso muerto y se retira la carátula y se puede extraer la aguja de este manómetro. Y necesitamos calibrarlo a 30 bares. Entonces nosotros equilibramos la lectura del pistón cilindro con la lectura de 30 bares. Es decir, supóngase que al lado izquierdo está el pistón cilindro y están las pesas que representan en sí los 30 bares. Entonces, ahí le vamos a conocer el desajuste que tiene el manómetro, ¿verdad? Retiramos la aguja, equilibramos el sistema y volvemos a colocar la aguja, Abigail. Volvemos a colocar la aguja justo en 30. En el 30 que indica la balanza de peso muerto. Hablo y vuelvo y repito por la Universidad Don Bosco, por el Laboratorio de Metrología de la Universidad Don Bosco, que es el proceso de ajuste que nosotros realizamos. Desconozco cómo lo hace su proveedor de servicios de calibración. Y yo creo que usted recuerda esas balanzas de peso muerto, ¿verdad? Sí, sí, ingeniera. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Abigail, ¿quedó más o menos claro cómo es ese proceso de ajuste de los equipos? Se puede ajustar el cero, se puede ajustar la presión de trabajo y con mucho cuidado el último punto superior del mismo. Sí, pues la verdad es que ya me quedó un poco más claro el proceso, ingeniera. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, estimados? ¿No? Es que la reunión del martes pasado teníamos 28, hoy solo tenemos 23. Se nos retiraron 5. ¿Ya no hay más preguntas? ¿No? Bueno, Camila, ya no hay ninguna pregunta en el chat. No, ingeniera, por el momento no hay. Bueno, continuamos entonces.
Activé la cámara. No quería que me vieran, pero ya me vieron. Uy. Ok, vamos a ver. Para terminar, quisiera hacer énfasis en el uso del sistema internacional. Por ejemplo, muchas de las empresas están haciendo exportaciones y se han visto en la necesidad de tener que exportar y de pasar todos sus productos al sistema internacional. Por lo general, el peso siempre se debe de dar en kilos, ¿verdad? Las longitudes en milímetros o metros, ¿verdad? Sobre todo en el peso es donde se da más que todo el desorden de todos los sistemas que convergen acá en nuestro país. Como recordatorio, ustedes tuvieron esta formación en la universidad y les tuvieron que haber definido que el SI es el nombre adoptado por la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas. Ahí es donde se instauró, ¿verdad?, el sistema internacional, que está basado en 7 unidades fundamentales, 2 suplementarias, ¿verdad? Y que además define las unidades derivadas. Para conocimiento de ustedes, el Buró Internacional de Pesas y Medidas emite este librito que se llama El Sistema Internacional de Unidades. Esa portada celestita, si ustedes lo buscan, este libro les puede ser de mucha utilidad a la hora de hablar del sistema de unidades de medición. Y si ustedes lo quieren recordar, ¿verdad? La ruedita lo que tiene son los símbolos de las 7 unidades base, ¿verdad? Creo que aquí están. La magnitud, longitud, su unidad es el metro. Y aquí algunas veces a nosotros los mayores nos toca desaprender. A mí me tocó desaprender porque a mí mis profesores de física, de química me enseñaron que el símbolo del metro era MTS, ¿verdad? Y cuando llego a la metrología me topo con que es simplemente una M minúscula. Es muy importante hacer saber esto, ¿verdad? Que las unidades fundamentales, su símbolo también puede utilizarse con los prefijos, ¿verdad? Metro, milímetro, etcétera. La segunda magnitud es el kilogramo, ¿verdad? Fíjense que para sorpresa el kilogramo es kg minúscula. Y nuevamente a su servidora le tocó desaprender, ¿verdad? Porque yo antes escribía gramo como GR y eso no existe en la metrología. La tercera unidad fundamental es la temperatura termodinámica. Su unidad es el Kelvin. Y como es un nombre propio, ahí sí la K es mayúscula. Por el Sistema Internacional de Unidades, y ustedes lo van a poder constatar en el BIN, tenemos el permiso de hacer mediciones en grados Celsius. Por favor, no vayan a decir que son grados centígrados, porque eso ya no se utiliza. Podemos utilizar los grados Celsius, ¿verdad? La siguiente unidad fundamental es la intensidad de corriente eléctrica, que también se simboliza con una A mayúscula, porque viene de un nombre propio de este señor Ampere. La siguiente es la intensidad luminosa. Su unidad es la candela. Su símbolo es CD. Para los que ya están trabajando y para los que conocen bastantes instrumentos de medición, pueden
recordar que el luxómetro viene en esta unidad, ¿verdad? En candela. Y por último, menciono todas las unidades a medida fueron apareciendo y a medida el Buró Internacional de Pesas y Medidas las fue colocando. Y la última que apareció fue la cantidad de sustancia, ¿verdad? Denominada el mol, ¿verdad? Y su símbolo es MOL. Y ustedes van a decir, ¿y la ingeniera por qué habla tanto del Sistema Internacional de Unidades? Fíjense que en este país lo adoptaron y luego creo que en pandemia eliminaron parte de la norma técnica o el reglamento técnico que nos invitaba a hacer uso del sistema internacional, porque hubo un gremio, creo que el gremio, sí, de parte de las gasolineras que se opuso a que se vendiera el combustible en litro, ¿verdad? Entonces, todo metrólogo tiene que ser defensor del uso, del buen uso y empleo de las unidades fundamentales. No me preguntaron, ¿verdad? Estamos ya casi por terminar, ya van a ser las 8. Yo creo que me voy a quedar hasta acá y espero que les haya sido de provecho. Si quieren ahorita hacer algún comentario o pregunta, pues pueden hacerlo. Y si no, pues nos vamos el próximo día martes en que hagamos el recorrido y que si el recorrido es demasiado rápido, siempre continuemos con parte de la información que tiene esta formación gratuita que ha promocionado la IEEE, la UIE y la Universidad Don Bosco. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos la intervención de la ingeniera. Sin duda, toda esta información que ha compartido con nosotros es de gran valor y pues creo yo que los participantes se han llevado una buena experiencia con este curso. Si no hay más preguntas, entonces vamos a ir finalizando este curso. Aquí tengo un comentario. Está bien, Camila. Sí, si tienen alguna pregunta en específico de alguna norma, háganmelo o hágansela llegar a Camila y el día de recorrido podemos tener la respuesta y solventar, ¿verdad? Les agradezco la atención. Ya me vieron que estoy toda despeinada, ¿verdad? Porque estoy en la casa después de una terrible lluvia. Entonces, ahí quedan ya con otro conocimiento de la metrología. Ay, qué lindos todos los comentarios. Muy amables. Espero que ustedes puedan aplicar esto de la metrología, ¿verdad? Y si quieren mayor información, yo creo que por ahí va a aparecer el correo electrónico del laboratorio, ¿verdad? Muy buenas noches. Vamos a proceder con una entrega del diploma, ingeniera, por su participación. Vaya, aquí estoy. Okay. Voy a proceder a... Le hago un llamado aquí a que compartan pantalla. Ya en unos minutitos va a aparecer la imagen.
¿Ok? El diploma reza de la siguiente manera. La rama estudiantil IEEE de la Universidad Don Bosco otorga el presente diploma de agradecimiento a la ingeniera Carolina Nuila por su participación en el curso de metrología, dado a los 12 y 19, dados los días 12 y 19 del mes de julio del 2022. Firma Elena Caballero, presidenta de IEEE UDB, Mercedes Joaquín, presidenta de IEEE UIE UDB, y la ingeniera Neri Alemán, consejera de la rama estudiantil IEEE UDB. Muchísimas gracias, ingeniera, por su valioso aporte en esta noche. Esperamos contar con... A la orden, y queda pendiente el recorrido para el próximo martes de 10 a 12, ¿verdad? Del mediodía. Así es, ingeniera. Gracias a todos, buenas noches. Gracias a IEEE y a UIE. Muy buenas noches, ingeniera. Muchas gracias.